El 1 de marzo de 1851, el gobernador de Entre Ríos emitió un decreto conocido como el pronunciamiento de Urquiza, en el cual aceptaba la renuncia que Rosas presentaba cada año en la seguridad de que le fuera rechazada. El general Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos y comandante en jefe del Ejército de Operaciones de la Confederación, pactó con el Imperio del Brasil, a cambio del apoyo para avanzar en contra de Rosas, el reconocimiento de los derechos brasileros sobre las misiones orientales, la libre navegación de los ríos interiores argentinos y el reconocimiento de la independencia paraguaya para que cayera en la órbita del Imperio brasilero. También se sospecha que se acordó la independencia de las provincias del litoral en un protectorado británico que ya había sido bautizado como República de la Mesopotamia. El 3 de febrero de 1852, Urquiza, al frente de su ejército grande, derrotó a Rosas. Pudo haber entrado en Buenos Aires al día siguiente. Sin embargo, los brasileños lo forzaron a hacerlo recién el 20 de febrero, aniversario de la batalla de Ituzaingó, en la que el ejército argentino había derrotado al imperio en su lucha por la posesión de la Banda Oriental. Urquiza cumplió con sus promesas al Brasil, menos la independencia de las provincias litorales. Puede considerarse a Caseros como la venganza británica por la humillación de la vuelta obligado y de la guerra del Paraná. Y como a partir de cuando San Martín dijera que la guerra del Paraná y obligado habían sido la guerra de la segunda guerra de la independencia, diríamos que Casero es el fracaso de la segunda guerra de la independencia y el pasaje a la nueva dependencia con Gran Bretaña. Porque Rosas se negaba a aceptar aquello que los unitarios habían perdido. Los unitarios habían dejado que nuestro territorio se mutilara y perdiéramos lo que soy Paraguay, lo que soy Uruguay. Rosas quería recuperar esos territorios, de ahí el sitio permanente que impuso a través de Oribe al Uruguay, a Montevideo. Y también había armado, entrenado a un gran ejército para la guerra con Brasil. Brasil pasaba, el emperador Pedro II, pasaba por una situación interior muy complicada por la gran auge del republicanismo y tenía situaciones interiores muy complicadas, o sea que era un momento apto para avanzar sobre los territorios brasileros, portugueses y dar vuelta el expansionismo que siempre había habido sobre nuestras tierras desde allí, desde el norte. ¿Pero qué pasó? Que un día, en febrero de 1851, llega una carta dirigida al canciller Paulino, el canciller brasilero, del encargado de negocios brasileños de Montevideo, informándole que un agente del comandante en jefe del Ejército de Operaciones argentino, es decir, Urquiza, lo había visitado para hablarle de la posibilidad de neutralizar, textual, a ese ejército. Esto trasciende, este intercambio de notas trasciende, y entonces Valentín Alsina, que era representante de los unitarios emigrados, le escribe a Andrés Lamas, uruguayo, para que aconsejara al gobierno imperial de la necesidad de tantear a Urquiza. El que hace de representante Urquiza es su operador, como se diría en estos tiempos, el catalán Cuyás. De consecuencias de la cual, de la charla, Paulino, el canciller, dice, cuando informa a su emperador, que el general Urquiza no desea ir a la guerra contra Brasil y que se prestaría de buen grado a permanecer neutral. De allí en más, el ejército de operaciones, que Rosas había armado, entrenado, etc., se transforma del ejército de Entre Ríos. Y luego de una serie de negociaciones, etcétera, donde realmente Urquiza cumple un papel muy desangelado a la luz de la historia real, ¿no es cierto? Aunque la historia
que siempre nos han enseñado, le ha perdonado esto, por ejemplo, por haberlo destronado a Rosa. El ejército argentino, en vez de atacar a Río de Janeiro, ataca a Buenos Aires. Y lo hacen conjuntamente con el ejército de Brasil, los dos grandes ejércitos aliados. La reacción popular en Buenos Aires era muy rabiosa y los periódicos desbordan de manifestaciones denostatorias hacia Urquiza y en las calles se escuchan coplas agresivas. El sable a la mano, al brazo el fusil, sangre quiere Urquiza, balas el Brasil. Por la callejuela, por el callejón, que a Urquiza compraron por un patacón. ¿Compraron por un patacón? ¿O habrá sido por el deseo de Urquiza de constitucionalizar el país, aquello a lo cual Rosa se negaba? Sarmiento parecería estar de acuerdo con la copla, porque Sarmiento rápidamente se convierte en enemigo de Urquiza. Se me caía la cara de vergüenza al oírle a aquel enviado del Brasil, referir la irritante escena y los comentarios. Sí, los millones con que hemos tenido que comprarlo Urquiza para derrocar a Rosas. Todavía después de entrar en Buenos Aires, quería que le diesen 100.000 duros mensuales. Queda para que cada uno decida. Ahora vamos a conversar con un destacado economista de orientación nacional y popular, ya que estamos hablando del saqueo de la Argentina, para que nos hable cómo fue la Argentina en esas décadas dominadas por esa aristocracia, por esos dueños, ¿no es cierto?, como Mitre, Roca, Pellegrini. Bueno, ¿cómo era esa Argentina? ¿Cómo fue el saqueo en esos tiempos? Bueno, después de la derrota de la batalla de Pavón, donde hubo una más que curiosa actuación de Urquiza, en la Argentina se instala un periodo de consolidación y de preparación de la economía para el ingreso a la División Internacional del Trabajo. Hay tres presidencias paradigmáticas en esa materia: Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Periodo en el cual, entre otras cosas, se produce la gran expansión, se inicia la expansión ferroviaria por un lado y se produce una fuerte vinculación con el capital británico centralmente. La expansión ferroviaria ligada, ¿no? Claro, ligada a la explotación de los recursos. O sea, claro, la Argentina tomada por el mundo como un gran yacimiento de renta a ser apropiado por el capital británico. Argentina pone sus recursos naturales al servicio del capital británico. Es como que la Pampa pasa a ser británica. La casa, exactamente, digamos. Alimentar británicos, claro, o animales británicos, personas británicas. Claro, porque lo que había ocurrido en Gran Bretaña, después de la Revolución Agraria en Gran Bretaña, durante lo que había pasado el siglo XIX, se había entrado en una zona de rendimientos decrecientes. Entonces no había más tierra para desarrollar la agricultura, entonces se avanza hacia, entre otros países, la Argentina. Lo mismo pasa con el Cabo o con Australia, etc. Pero en el caso argentino es muy paradigmático porque es todo un desembarco económico y cultural, y donde el tipo de garantía que se le otorga al capital británico es sin precedentes. 7% es decir, encuentran muy bien dispuestos socios interiores, digamos. Absolutamente. No solamente para desarrollar para poder hacer la inversión británica, también para explotar recursos naturales como los quebrachales, que fueron virtualmente sacados de la faz de la tierra. No solamente se trata del negocio del ferrocarril, hay un negocio inmobiliario muy fuerte, porque junto con el ferrocarril se le conceden 5 leguas a cada costado, que se convierte en una enorme fuente de renta inmobiliaria. El que estaba enterado de por dónde iba el tren sabía que esas tierras iban a valorizar enormemente. Era la vieja historia, desde Rivadavia y el préstamo Baring en adelante, siempre hubo alguien que sabía cómo venía el negocio y se quedaba con las grandes comisiones, o se tomaba un préstamo para prestarse a los amigos. Digamos, todo esto pasó hasta hace muy poco, ¿no? Efectivamente, yo creo que hemos tenido versiones a veces grotescas del mismo proceso. Lo que pasa es que en aquella época va acompañado, además, a fines de los 70. Primero, a mediados de los 70 hay una severa crisis económica que Avellaneda acuña aquella famosa frase que después tomó Domingo Cavallo: pagaremos la deuda con el sangre, el sudor y las lágrimas de los argentinos. No vamos a ahorrar
sangre y sudor con tal de pagar la deuda. El que vuelve a poner, digamos, en superficie al poder oligárquico es Roca, ¿no? Así es. Es Roca Así y es. su supuesta conquista del desierto. Claro, o sea, la ocupación conquista de la del Patagonia. desierto es un poco la culminación de ese periodo en que la Argentina se prepara para ingresar con su ganado y con su lana y con su trigo y maíz al mercado internacional. Y lo que pensaba era expandir la frontera, apropiarse de esos yacimientos de renta que eran las tierras, entonces llevar el ferrocarril para poder traer el producto al puerto. Pero se intensifica el tema de la especulación financiera. Claro, y que lleva a la crisis de 1890, cuando se crean los bancos garantidos, que es una enorme timba donde el Estado autoriza a los bancos a emitir dinero contra una supuesta posición en oro, que en realidad después se descubrió que era oro alquilado o oro que no existía. Cuando quiebra ese sistema... O sea, todo banco podía emitir dinero. Emitirse tenía una constancia de tener un determinado porcentaje de oro en sus reservas, lo cual se convirtió en una gran ficción, bastante parecido a la crisis de la convertibilidad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la apuesta, de acuerdo al modelo liberal que lleva adelante Pellegrini, es pagar la deuda tomando más deuda y liquidando el oro que estaba en la caja de conversión. Y al sacar el oro de la caja de conversión, tuvieron que reducir la cantidad de pesos. ¿Se entiende? O sea, si yo saco el oro de la caja de conversión, tengo que esterilizar una cantidad equivalente de pesos. Claro, porque es de alguna manera es el soporte. Claro, digamos. es el soporte. De consecuencia, se creó una gran iliquidez y la economía se derrumbó. Pellegrini, que había sido llevado en andas para resolver el país argentino, se convirtió en el personaje más odiado. Eso se resuelve con otras misiones que van a pedir nuevos empréstitos, a que llega un momento en que no le prestan más a la Argentina, intentan un empréstito interno y los bancos no se comprometen. Los bancos que habían sido salvados por Pellegrini en el 90 y 91 se niegan a volver a tomar más crédito para la Argentina. En 1930 la política proteccionista adoptada por Inglaterra agravaba las perspectivas de la economía nacional. El presidente Agustín P. Justo creyó ver al país desamparado ante la crisis y no vislumbraba otra ayuda que la inglesa. Instruyó al embajador argentino en Londres para que pidiera al gobernador del Banco de Inglaterra que enviara un experto a fin de estudiar las posibles reformas al sistema monetario y bancario, ofreciendo de este modo las mayores seguridades al Reino Unido. El segundo paso para no perder la protección de Gran Bretaña fue la misión enviada a Londres comandada por el vicepresidente Julio Argentino Roca con la instrucción de ayudar a los terratenientes argentinos a que no perdieran su participación en el mercado inglés. La misión británica estuvo encabezada por el ministro de Comercio inglés Walter Runciman. Por el tratado Roca-Runciman, Inglaterra se comprometía a comprar carnes argentinas en tanto y en cuanto su precio fuera menor al de los demás proveedores mundiales. Como contrapartida, Argentina insistió en ser considerada formalmente una colonia británica y aceptó la liberación de impuestos para productos ingleses, al mismo tiempo que tomó el compromiso de no habilitar frigoríficos de capitales nacionales y de utilizar naves británicas para el comercio. Lo que el informe no nos cuenta es que el pacto Roca-Runciman, que tuvo un nombre más sofisticado, Convención Accesoria del Tratado de Paz y Amistad para acrecentar y facilitar el intercambio comercial entre la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Tenía varios niveles ese acuerdo. Había un cuerpo principal, un protocolo adicional y una convención arancelaria. Y además acuerdos privados, secretos. Esto tuvo que ver con algo que fue una consecuencia. Una consecuencia del pacto Roca-Runciman fue el vigor del revisionismo, que a raíz de que la dependencia argentina de Gran Bretaña fue tan evidente, hubo publicaciones como la de los hermanos Irasusta, que trabajaron años más tarde, el de Scalabrini y Ortiz, que pusieron justamente el foco en revelar, hacer evidente, comunicar eso de la
ostensible dependencia de Argentina, sumisión, ¿no es cierto?, dependencia sumisa de Gran Bretaña. Una de las consecuencias del pacto Roca-Runciman se debió a que dejaba que los frigoríficos exportadores eligieran a los productores que les vendieran la cuota de carne y fijaran el precio de la compra, por lo que tenían derecho a favorecer a los productores nativos que les fueran más convenientes. Esto era lo que se había acordado secretamente con algunos funcionarios del gobierno. Muchos de ellos, por supuesto, como ustedes imaginan, en aquel tiempo eran estancieros, es decir, pertenecían a la oligarquía terrateniente que manejaba las cosas públicas. Este fue el origen del discurso del 1 de septiembre de 1934, en que Lisandro de la Torre pidió en el Senado que se investigaran los precios pagados por los frigoríficos a personajes vinculados a la política oficial. Sus críticas se dirigieron fundamentalmente en contra del ministro de Agricultura, Luis Duó, y el de Hacienda, Federico Pinedo. Dijo, por ejemplo, en la sesión del 27 de julio de 1933, de la Torre acusó: cuando un gobierno como el actual permite que los argentinos sean descalificados y reemplazados por los extranjeros, cuando escamotea la ínfima cuota del 11%, persiguiendo el propósito deliberado de no dársela a entidades argentinas, cuando pone sus esfuerzos, sus prebendas, sus dádivas y sus infracciones a las leyes al servicio del monopolio extranjero y los saqueadores, podrá decirse lo que quiera, pero no ha mostrado sentimientos nacionalistas. Por supuesto, de la Torre se había transformado en un enemigo temible, ¿no es cierto?, para los personeros que estaban haciendo negociados con el acuerdo Roca-Runciman. Y el 23 de julio de 1935 se origina un tumulto en el Senado de la Nación y uno de los guardaespaldas del ministro Duó, Valdés Cora, le dispara en contra de Lisandro de la Torre, pero se interpone otro senador a quien no se lo había dejado asumir, colega de la Torre, Enzo Bordavere, quien muere a raíz de este disparo. La cosa no termina acá, la cosa violenta no sigue acá, seguirá el duelo a pistola entre Pinedo y de la Torre y por fin, 4 años más tarde, el suicidio de don Lisandro de la Torre. Vamos a un corte.